nosotros empezamos a hacer lo que hay que hacer, que era primero tratar de educar a las personas acerca de qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede hacer, y que ahora nosotros tenemos que, con el liderato de personas como Sandra, de personas que tienen negocios en Rincón, que tienen una preocupación, los que han decidido mudarse para Rincón a vivir aquí, que fueron atraídos precisamente por la calidad de las playas, pues ahora nosotros nos tenemos que sentar con los conocimientos que hemos adquirido y empezar a ver cómo nosotros podemos conseguir ese dinero que hace falta para hacer esto. Esto tiene que hacerse con política pública, esto se tiene que hacer con la ayuda del alcalde. El alcalde no estuvo hoy aquí, pero yo creo que es una pieza esencial en todo esto. O sea, precisamente para limpiar las playas solamente el que tiene que solicitar los fondos para empezar a hacer el movimiento de remover esos escombros es el alcalde. Yo creo que nosotros de aquí debemos de salir y solicitarle una reunión al alcalde y dejarle saber la preocupación que tiene el pueblo, pedirle cómo él nos puede ayudar, porque él es el que tiene que empezar a solicitar esos fondos, y que de aquí se desarrolle la política pública que llame a los legisladores de Rincón. Nosotros tenemos que empezar a aprender a vivir en la democracia. Aquí la gente va y vota un día en las elecciones y después no vuelve a hablar con los representantes ni con los senadores, y yo creo que ellos se tienen que involucrar en esto, porque ellos nos tienen que garantizar a nosotros que podamos seguir sacándole beneficio a las atracciones naturales, que nosotros pagamos contribuciones, pagamos el CRIM y tenemos unas inversiones que hemos hecho que las tenemos que proteger. Y ser resiliente es precisamente eso, que nosotros podamos seguir sacándole provecho a los recursos que tenemos y seguir proveyendo oportunidades recreativas y económicas. Así es que yo creo que en las próximas semanas nos tenemos que reunir, solicitarle una reunión a que esté el alcalde, que estén los representantes y los senadores, y ver cómo se empieza a legislar política pública, y que también recuerden que la industria privada tiene que estar en esto, que como sabemos la condición económica, que nos pongamos creativos y empecemos a generar también ideas sobre cómo podemos hacer posible el que podamos resolver este problema.